Mi nombre es Rebeca. Tengo 32 años. Y el día de mi boda, la fila de sillas con el pequeño letrero de familia estaba completamente, dolorosamente vacía. Nadie de mi lado me acompañó por el pasillo. Nadie de mi lado se sentó en esos asientos que habíamos reservado cuidadosamente. Unas horas antes, mi teléfono se había iluminado con el último mensaje de texto de mi madre, una frase corta y pulcra que se sintió como una bofetada: celebraremos más tarde, cariño. El viaje de tu hermano a Cancún ya está reservado. No era una broma. No era un malentendido. Ella realmente había elegido unas vacaciones en la playa por encima de mi boda. Mi hermano me había enviado un mensaje la semana anterior, riéndose como si no fuera nada. Las vacaciones no pueden esperar. Los vuelos no son reembolsables. ¿Lo entiendes? Me quedé allí con mi vestido, escuchando el inicio de la música, fingiendo que no veía esas sillas vacías, fingiendo que no importaba que mi propia familia hubiera decidido que la arena y los cócteles eran más importantes que verme pronunciar mis votos. Más tarde, la gente me dijo que estaban seguros de que mi familia tendría sus razones, como si hubiera alguna buena razón para que una madre faltara a la boda de su hija por un vuelo con descuento. Lo gracioso es que todos asumieron que simplemente lo aceptaría, perdonaría y seguiría adelante porque eso es lo que siempre había hecho. Pensaron que sonreiría a pesar del dolor y esperaría a cualquier celebración posterior que mi madre seguía prometiendo. Pero meses después de aquel día, cuando los papeles se invirtieron y de repente eran ellos los que me suplicaban que asistiera a una gran boda familiar propia, finalmente dejé de actuar como la hija comprensiva. Simplemente sonreí y dije: esta vez no. Si creen que elegir unas vacaciones por encima de la boda de su hija es la peor parte de la historia, esperen a escuchar hasta dónde llegó mi familia para defender esa elección y lo que finalmente hice para que probaran su propia lección. Antes de todo eso, antes de las sillas vacías y las promesas falsas de celebrar más tarde, en realidad comenzó de manera muy sencilla. Mi nombre es Rebeca. Vivo en Monterrey y trabajo como gerente de mercadotecnia para una empresa de tecnología con sede en la Ciudad de México. Trabajo principalmente de forma remota, lidiando con videollamadas, presentaciones de campañas y constantes notificaciones de Slack. Conocí a mi ahora esposo, Alejandro, en una aplicación de citas hace 4 años. Fuimos a tomar un café en un pequeño lugar del vecindario un sábado lluvioso, ambos listos para irnos después de 30 minutos si la situación era incómoda. En cambio, terminamos hablando hasta que el barista puso las sillas sobre las mesas y nos dijo que estaban cerrando. Desde ese día, ese café se sintió como el punto de partida no oficial de mi verdadera vida adulta. Cuando Alejandro me propuso matrimonio, lo hizo en ese mismo lugar, deslizando un anillo por la mesa entre nuestros cafés con leche a medio terminar en una tarde lluviosa de otoño. Parecía obvio que la fecha de nuestra boda debería ser el aniversario de ese primer encuentro, un fin de semana de otoño lo suficientemente lejano para que todos en nuestras vidas pudieran planificarlo. Reservamos un pequeño viñedo en Parras, a una distancia razonable de Monterrey. Enviamos el depósito que hizo que mi estómago diera un vuelco y comenzamos a enviar las tarjetas de reserva de fecha a colegas y amigos cuyos calendarios se llenan con meses de antelación con actividades de los niños, lanzamientos de productos y días de vacaciones limitados. Al principio, mi madre, Leticia, actuó emocionada. Lloró por FaceTime cuando levanté mi mano para mostrarle el anillo, dijo que estaba orgullosa de mí e inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre colores, flores y qué tipo de vestido imaginaba. Repitió más de una vez: no me perdería la boda de mi única hija por nada del mundo. Mi hermano menor, Santiago, que vive en la Ciudad de México y trabaja en ventas, dejó un rápido felicidades en el chat grupal familiar, junto con un par de bromas sobre la barra libre y cómo iba a arrasar en la pista de baile. Mi padre, Tomás, que ya está jubilado, dijo que siempre había querido conocer Monterrey y que tal vez podríamos convertir el viaje en unas pequeñas vacaciones con algunas visitas turísticas antes o después de la boda. Por un tiempo, pareció que todos tirábamos en la misma dirección. Luego, unas semanas después de que hiciéramos el depósito y empezáramos a pagar a los proveedores, mi madre me llamó sonando extrañamente vacante, de la forma en que lo hace cuando está a punto de convertir su problema en mi responsabilidad. Dijo que se acababa de dar cuenta de que la fecha elegida coincidía con el viaje anual de Santiago a Cancún, el que siempre mencionaba como su reinicio, su recompensa por alcanzar sus números trimestrales. Lanzó un discurso sobre lo duro que él trabaja, noches largas, objetivos, el estrés de las ventas, y cómo este viaje es lo único que lo mantiene en marcha. Al principio,
pensé que solo se estaba desahogando. Así que dije algo como, es un momento difícil, pero reservamos el lugar con meses de antelación. Ella hizo una pausa y luego preguntó con mucho cuidado si Alejandro y yo podíamos cambiar la fecha de la boda. No por un día, no cambiando la hora, sino a un fin de semana completamente diferente para que Santiago no tuviera que cambiar sus vuelos ni pagar ninguna tarifa. Inmediatamente pasó a su lista de grandes éxitos de sacrificios de mi infancia, historias que he escuchado 100 veces sobre las vacaciones que se saltó y las cosas a las que renunció para criarnos. Como siempre puso a sus hijos primero y como esperaba que hiciéramos lo mismo los unos por los otros. El mensaje subyacente era claro, una buena hija es flexible cuando la familia necesita que lo sea. Le recordé que cambiar la fecha significaría perder dinero en el viñedo, renegociar contratos con los proveedores y probablemente obligar a la mitad de nuestros invitados a volver a reservar viajes que ya habían organizado. Inmediatamente me acusó de ser rígida y dramática. Dijo que una boda era solo un día y que la salud mental y el descanso de mi hermano eran cosas a largo plazo. Unos minutos después de colgar, Santiago me envió un mensaje directamente. Lanzó toda una explicación sobre cómo había encontrado una oferta increíble en vuelos y hoteles a través de una aplicación, cómo todo estaba ya pagado por adelantado y qué tan exorbitantes serían las tarifas por cambios. Terminó diciendo que realmente necesitaba este descanso por su cordura y que sabía que yo lo entendería porque siempre he sido la comprensiva. Cuando no cedí de inmediato, mi madre empezó a sacarlo a relucir constantemente en llamadas y mensajes. A veces con suavidad, a veces con ese tono agudo en su voz. Decía que, como hermana, yo debería ser más complaciente, que estaba anteponiendo un solo día al bienestar de mi hermano, que las bodas se pueden cambiar, pero los buenos precios de los boletos no. Mientras tanto, yo miraba las hojas de cálculo de los horarios de mis colegas, los cronogramas de los proveedores y nuestro presupuesto. Al darme cuenta de que ya habíamos construido nuestras vidas en torno a esta fecha, le dije con calma, una y otra vez, que la mantendríamos. Fue entonces cuando el tono realmente cambió. En el chat grupal familiar, ella comenzó a quejarse en términos vagos sobre las personas que no piensan en los demás y cómo algunos hijos olvidan todo lo que sus padres han hecho por ellos. Santiago publicó una historia en Instagram sobre las personas que actúan como si el mundo girara en torno a sus pequeños eventos, junto con una captura de pantalla de la confirmación de su vuelo, lo cual fue tan sutil como un ladrillazo. Fue la primera vez que vi el patrón tan claramente sin forma de justificarlo en mi cabeza. En la mente de mi madre, mi boda era opcional. El viaje de mi hermano a Cancún no lo era. La ruptura oficial se produjo de la manera más casual y casi alegre posible. Unas semanas antes de la boda, mi teléfono vibró con un mensaje grupal de mi madre que decía, palabra por palabra, celebraremos más tarde, querida. El viaje de Santiago está programado. Planearemos algo especial solo para ti cuando todos estén menos ocupados. Hubo un par de reacciones de corazón de parientes que, según me di cuenta, no entendían completamente lo que significaba ese mensaje. Yo sí. Se me hundió el estómago. No había ninguna pregunta en ese mensaje. No había espacio para una conversación, ni una disculpa. Era una declaración de prioridades. Mi boda era lo que podía posponerse. Las vacaciones con descuento de mi hermano en Cancún no. La llamé de inmediato. Cuando respondió, sonaba molesta, como si la hubiera interrumpido en algo importante. Le pregunté directamente si ese mensaje significaba que ella, mi padre y Santiago no vendrían a la boda. Suspiró larga y dramáticamente y dijo, Rebeca, ¿sabes lo caro que es cambiar los vuelos? Tu hermano se ha matado trabajando. Él necesita esto. Podemos tener una buena cena cuando regrese. Tal vez invitar a algunos parientes. Seguirá siendo especial. Le dije que una cena después del evento no era lo mismo que ver a su hija casarse. Dije, esta es mi boda, mamá. No es un cumpleaños que puedas celebrar cualquier fin de semana. Ella me respondió bruscamente que yo estaba siendo desagradecida, que me negaba a ver el panorama general y que la familia tiene que ser flexible entre sí. Cuando pregunté dónde estaba esa flexibilidad cuando se trataba de mí, hubo un momento de silencio. Luego cambió de tema y dijo que no quería discutir. Mi padre me envió un mensaje de texto más tarde esa noche. Fue corto, simplemente, lo siento, pequeña. Ojalá la fecha hubiera coincidido mejor. Te lo compensaremos.
Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo antes de escribir. Entonces realmente prefieres sentarte en una silla de playa junto a mamá y Santiago en lugar de venir a la boda de tu única hija. Nunca respondió. Me lo imaginé en su sillón leyendo mi mensaje, sintiéndose culpable y luego dejando el teléfono porque confrontar a mi madre sería más difícil que decepcionarme a mí. En los días previos a la boda, mi sección de noticias en las redes sociales se llenó de fotos de mi familia en Cancún. Santiago publicó un sinfín de tomas de piscinas de hoteles, vistas al océano y platos de comida, todo con leyendas sobre el tiempo en familia en el paraíso y reiniciando con las personas que más importan. En un vídeo, mi madre, Leticia, estaba al fondo con una flor en el cabello, riendo con una bebida en la mano. No había ni la más mínima pista de que su hija estaba a punto de caminar hacia el altar al otro lado del país. Cada vez que abría el chat grupal familiar, veía menciones rápidas sobre el snorkel, las puestas de sol y lo relajante que era todo. Nadie preguntó cómo iba la preparación final de mi boda. Nadie mencionó siquiera la fecha. Era como si mi boda hubiera sido borrada del calendario familiar. El día de mi boda, el viñedo estaba hermoso. El cielo estaba despejado, el aire era fresco y las hileras de vides enmarcaban el espacio de la ceremonia de una manera que habría servido para fotos familiares perfectas, si mi familia hubiera estado allí. Cuando pasé por delante de la hilera de sillas marcadas con un pequeño letrero que decía familia de mi lado, se me oprimió el pecho. La única persona sentada allí era mi tía Lucía, la hermana mayor de mi madre, que había volado discretamente sin anunciarlo. Se puso de pie cuando me vio, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y me susurró al oído, estoy aquí por ti, no por sus tonterías. Detrás de ella, un par de primos que vivían cerca también se sentaron, luciendo un poco nerviosos pero decididos. El resto de las sillas de ese lado permanecieron dolorosamente vacías. Al otro lado del pasillo, la familia de Alejandro llenaba sus filas por completo. Sus padres habían volado desde Guadalajara con hermanos, primos e incluso dos parientes ancianos que necesitaron ayuda para subir la pequeña pendiente pero se negaron a faltar. Su madre lloró cuando me vio con mi vestido, me besó en la mejilla y me dijo que siempre había soñado con ganar una hija como yo. El contraste era casi vertiginoso. Durante la ceremonia, podía sentir el vacío a mi izquierda como una corriente de aire frío. Cuando el oficiante preguntó quién me entregaba, fue el padre de Alejandro quien dio un paso al frente, no porque hubiéramos tomado una gran decisión simbólica, sino porque no había nadie de mi lado para dar ese paso. Miré brevemente las sillas donde deberían haber estado mis padres. En mi cabeza, vi a mi madre en una silla de playa en su lugar, a mi hermano levantando una bebida sobre un plato de comida del complejo hotelero y a mi padre fingiendo no notar la hora. Alejandro debió de ver algo cruzar mi rostro porque apretó mis manos un poco más fuerte, dándome seguridad. Era su manera de decir, sin palabras, no estás sola. Incluso si tu propia familia decidió no aparecer. Después de la ceremonia, nos tomamos fotos con su familia, con mi tía y mis primos, y con amigos que habían volado por su cuenta solo para estar a nuestro lado. La gente preguntaba suavemente, ¿dónde están tus padres, Rebeca? Problemas con el viaje, y me escuché a mí misma dar la misma respuesta vaga, no pudieron venir, sabiendo que la verdad era mucho más fea. Más tarde en la noche, después de los brindis, el primer baile y ese momento inestable en el que casi lloro en el baño y luego me arreglé el maquillaje y sonreí de todos modos, uno de los empleados del lugar se me acercó sosteniendo un sobre. Esto llegó por correo esta mañana, dijo. Tenía la dirección de remitente de mis padres en la Ciudad de México. Se me revolvió el estómago al abrirlo. Dentro había un pequeño cheque y una nota doblada con la caligrafía ordenada de mi madre, esperamos que entiendas lo que son las prioridades cuando seas mayor. Con amor, mamá y papá. Eso fue todo. Ningún lo siento. Ningún desearía haber estado allí. Solo un recordatorio de que, en su mente, elegir un viaje por encima de mi boda era una elección madura y razonable que algún día yo aplaudiría. Me quedé allí con mi vestido de novia, sosteniendo esa nota, y sentí que algo dentro de mí cambiaba. Más tarde esa noche, publiqué una foto sencilla en las redes sociales, una imagen de Alejandro y yo con sus padres, todos riendo bajo las luces del viñedo. Escribí como leyenda, a veces la familia que está ahí para ti es la que tú misma construyes. No etiqueté a nadie. No mencioné Cancún. No señalé a nadie por su nombre. En una hora, Santiago comentó, parece divertido.
Ojalá los horarios hubieran coincidido, como si el horario hubiera sido un accidente cósmico aleatorio y no una elección deliberada que él y mi madre habían defendido una y otra vez. Al leer ese comentario, sentí que se evaporaba el último rastro de beneficio de la duda. Dejé de decirme que esto era un malentendido o un error de una sola vez. Era un patrón expuesto frente a mí en tiempo real. Y finalmente comprendí que la versión de familia en la que creía mi madre en realidad no me incluía a mí de la forma en que siempre había esperado. Para nuestra luna de miel, Alejandro y yo volamos a un complejo hotelero en Punta Cana, uno de esos lugares de todo incluido con bufés que nunca cierran, bebidas heladas que aparecen en el momento en que terminas el último sorbo y piscinas que parecen derramarse directamente en el océano. Cuando aterrizamos, puse mi teléfono en modo avión y me dije a mí misma que iba a disfrutar de una semana sin pensar en sillas vacías, mensajes cargados de culpa de mi madre o si alguien en el centro del país estaba hablando de mi boda. Pasamos los primeros días haciendo exactamente eso, durmiendo hasta tarde, pidiendo servicio a la habitación solo porque podíamos y bebiendo café en el balcón mientras el sol salía sobre el agua. Fuimos a una excursión de snorkel donde el guía lanzaba pan al mar y los peces pululaban a nuestro alrededor. Y cada pocos minutos, Alejandro buscaba mi mano bajo el agua, como si todavía pudiera sentir lo herida que estaba bajo las sonrisas. Por la noche, cuando nos acostábamos en la cama escuchando las olas golpear la orilla, él decía cosas como, esta es nuestra vida ahora, no la de ellos. Y yo quería tanto creer que era así de simple, que la geografía y un anillo en mi dedo eran suficientes para poner una distancia real entre mi familia y yo. A los pocos días, finalmente volví a encender mi teléfono para consultar el trabajo y asegurarme de que nada urgente hubiera explotado en mi bandeja de entrada. En el momento en que se cargaron mis notificaciones, la ilusión de paz se rompió. El chat grupal familiar había estallado. Había docenas de mensajes de mi madre quejándose de cómo algunos parientes se habían atrevido a asistir a mi boda y publicar fotos. Lo llamaba una traición a la unidad familiar, diciendo que no podía creer que su propia hermana tomara partido en su contra, e insinuando que cualquiera que me apoyara estaba causando división. Mezcladas con eso había capturas de pantalla que otros parientes me habían enviado en privado. En Facebook, mi madre había escrito un estado largo y dramático sobre lo desgarrador que es cuando un hijo se niega a entender el sacrificio, como a veces las madres tienen que tomar decisiones difíciles que los hijos desagradecidos no apreciarán hasta que ellos mismos sean padres. Nunca usó mi nombre, pero no tuvo que hacerlo. Todos en la familia sabían exactamente a quién se refería y qué elección estaba defendiendo. Mi hermano también se había unido en sus redes sociales. Había publicado un vídeo corto hablando directamente a la cámara sobre cómo a veces los eventos importantes de la vida se superponen y hay que tomar decisiones difíciles para proteger la salud mental, y como siempre habrá personas que se nieguen a ver eso y solo se preocupen por su propio gran día. El texto hablaba sobre expectativas tóxicas y cómo estaba harto de que lo culparan por cuidar de sí mismo. Debajo de ese vídeo, los comentarios contaban su propia historia. Un par de sus amigos lo animaban, pero luego mi primo Miguel intervino y escribió, «Te saltaste la boda de tu hermana por unas vacaciones. No hay forma de maquillar eso». A partir de ahí se desató una pequeña discusión, con Miguel negándose básicamente a retroceder y algunos otros parientes dando me gusta a su comentario pero sin decir nada en voz alta. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta, feo y extrañamente esclarecedor. Mientras yo todavía me desplazaba por todo ese desastre, el teléfono de Alejandro también empezó a vibrar. Mi madre había decidido que, si no podía culparme directamente, lo rodearía a él. Le envió párrafos largos sobre cómo yo siempre había sido sensible y dramática y cómo necesitaba su ayuda para hacerme ver las cosas racionalmente. Escribió que él era el hombre de la casa ahora y tenía la responsabilidad de animarme a perdonar, que aferrarse a la ira envenenaría nuestro matrimonio. Enmarcó toda la situación como un simple conflicto de horarios exagerado por mis emociones, omitiendo la parte en la que había elegido conscientemente una playa por encima de la boda de su única hija. Se describió a sí misma y a Santiago como las verdaderas víctimas, personas que estaban siendo atacadas injustamente por cuidar de su salud mental. Alejandro leyó los mensajes, me miró y me preguntó qué quería que dijera. Miré la pantalla durante un largo momento. Cada instinto con el que me habían entrenado desde la infancia me decía que elaborara una explicación cuidadosa para suavizar las cosas, para asegurarme de que mi madre no se sintiera atacada. En cambio, me escuché decir que ya no iba a dar explicaciones. Alejandro respondió una vez, educada pero firmemente, que habíamos dado a todos la fecha con meses de antelación,
que elegir no venir había sido su decisión y que seguir discutiendo sobre ello no cambiaría lo que ya había sucedido. Le dijo que, por nuestra propia cordura, no íbamos a seguir analizando el tema. Después de eso, ella cambió de táctica con él, diciendo que solo intentaba proteger a la familia, que no quería que esto nos separara y que él entendería mejor su perspectiva una vez que tuviera hijos. Era el mismo mensaje que me había dirigido a mí, solo que reempaquetado. Mi padre me envió un mensaje de texto por separado casi al mismo tiempo. Decía: siento que las cosas se hayan puesto tan tensas. Odio ver a la familia así. Tal vez podamos hablar todos cuando regreses. Sonaba arrepentido en la superficie, pero no había nada detrás, ningún reconocimiento específico de lo que habían hecho, ninguna asunción de responsabilidad, ninguna indicación de que estuviera dispuesto a enfrentarse a mi madre. Era la versión emocional de un encogimiento de hombros. Mientras estaba allí sentada en el borde de la cama del hotel, con el aire acondicionado zumbando y el sonido del océano amortiguado por la puerta corredera de cristal, me di cuenta de que no sentía la ira aguda y ardiente que habría esperado. Sentía algo más pesado y profundo, una especie de agotamiento hasta los huesos. Era como ver la misma obra de teatro que había visto toda mi vida, solo que con diferentes accesorios. Me herían de una manera innegable, luego reescribían inmediatamente la historia para ser ellos los atacados y finalmente recurrían a mí para que lo arreglara, para que lo suavizara, para mantener la paz. Incluso en mi luna de miel, todavía esperaban que yo fuera la que hiciera la limpieza emocional. Silencié el chat familiar, apagué las notificaciones de las redes sociales y puse mi teléfono boca abajo en la mesita de noche. Alejandro y yo bajamos a la piscina e intenté dejar que la luz del sol y el agua tibia me quitaran el peso de los hombros. Esa noche, sentada en el balcón con una bebida en la mano y el cielo pasando del azul al violeta oscuro, me di cuenta de que, por primera vez, no solo estaba dolida por lo que habían hecho. Estaba empezando a cuestionar por qué seguía asumiendo el mismo papel que me habían asignado, la hija buena que absorbía cada desprecio y lo llamaba amor. El pensamiento de que en realidad no tenía que seguir interpretando ese papel por el resto de mi vida se deslizó silenciosamente en mi mente y se quedó allí, pequeño pero sólido, esperando su momento. Unos meses después de la luna de miel, las cosas se calmaron. Mi madre dejó de publicar estados vagos. El chat familiar se ralentizó, y durante un tiempo, me concentré en el trabajo, en mi matrimonio y en construir una vida que no girara en torno a si mi madre lo aprobaba. Entonces, una tarde, noté algo extraño. Mi madre empezó a dar me gusta a mis fotos antiguas en las redes sociales, no a las recientes, sino a fotos de la universidad, tomas de Santiago y yo de niños e incluso algunas de nuestra sesión de fotos de compromiso que ella había ignorado por completo antes. Dejó un par de comentarios afectuosos como: «Qué recuerdo tan hermoso», y mi estómago se apretó de esa manera familiar. Alejandro miró mi teléfono y dijo: «¿Quieren algo?». Tenía razón. Una semana después, apareció un sobre de color marfil en nuestro buzón con la dirección de remitente de mis padres. Dentro había una invitación formal de boda con letras grabadas anunciando el matrimonio de Santiago con Sofía en un complejo hotelero de Los Cabos. Era un evento de todo un fin de semana, cena de bienvenida, ceremonia en la playa, almuerzo de despedida, todo incluido. En la parte inferior, con la caligrafía de mi madre, alguien había añadido: «Significaría mucho para la familia si tú y Alejandro pudieran estar allí». No había ninguna disculpa, ninguna mención a mi boda, solo la expectativa de que yo aparecería ahora que era su turno de celebrar. Poco después, mi teléfono sonó. Era mi madre. Casi dejó que se fuera al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. Sonaba excesivamente animada, como si estuviera audicionando para un comercial. Me dijo lo feliz que estaba por Santiago, que Sofía era encantadora y que esta podría ser una oportunidad para un nuevo comienzo. Usó frases como nuevos inicios y sanar como familia y dijo más de una vez: «No queremos aferrarnos al pasado». Cuando le pregunté si se refería a la parte en la que faltó a mi boda, se quedó callada por un momento y luego dijo: «Todos cometimos errores, pero esto es más grande que un solo día». Siguió volviendo a la misma frase: «La familia tiene que estar ahí para los demás, Rebeca», como si nunca hubiera demostrado lo contrario. Después de esa llamada, Santiago me envió un mensaje de texto, fingiendo que no había pasado nada realmente. Escribió: «Oye, realmente espero que tú y Alejandro puedan venir. Sigamos adelante. Ha pasado suficiente tiempo».
Hizo que pareciera que habíamos tenido una discusión menor en lugar de que él hubiera elegido una playa por encima de mis votos. Dijo cosas como, no quiero que haya resentimientos entre nosotros y significaría mucho si mi única hermana estuviera allí cuando me case. Por un minuto, la antigua versión de mí se agitó, la que siempre cedía, la que siempre pensaba, tal vez estoy exagerando, tal vez debería ser la persona más madura. Pero luego recordé estar allí con mi vestido junto a esas sillas vacías, recordé el cheque con la nota sobre las prioridades, recordé ver a mi familia brindar en Cancún mientras yo pronunciaba mis votos sin ellos. La siguiente vez que mi madre llamó, aumentó la presión. Me dijo que mi negativa a comprometerme estaba causando estrés a todos, que mi ausencia avergonzaría a la familia y que la gente preguntaría por qué la única otra hija de mis padres no estaba allí. Lo planteó como mi responsabilidad protegerlos de preguntas incómodas. Finalmente dijo, esta es tu oportunidad de demostrar que te importa más la familia que los rencores. Sentí que algo se asentaba dentro de mí, una especie de calma que no había tenido antes. Le dije muy uniformemente que no asistiría. Ella explotó de inmediato, preguntando cómo podía hacerle esto a mi hermano, acusándome de intentar castigarlos. Dejé que se desahogara y luego dije, la última vez que hubo una boda familiar, mi día fue menos importante que tus vacaciones. Me dijiste que celebraríamos más tarde, y nunca lo hicimos. Ahora me pides que reorganice mi vida para su gran día. Así que no, esta vez no, mi horario no puede esperar. Hubo un largo silencio en la línea. Luego espetó que yo estaba siendo rencorosa e inmadura, que estaba demostrando exactamente por qué no podía razonar conmigo. Santiago volvió a enviar un mensaje de texto después de eso, esta vez menos amable, llamándome mezquina y diciéndome que necesitaba madurar. No discutí. Simplemente respondí, espero que tu boda sea todo lo que deseas. No estaremos allí. Después de colgar, Alejandro sugería que hiciéramos algo para nosotros ese fin de semana. No como una elaborada maniobra de venganza, sino como una forma de reclamar el tiempo. Entramos en internet y reservamos un viaje de esquí a Bail para las fechas exactas de la boda de Santiago. Usamos una de esas aplicaciones de viajes que tanto le gustan a mi hermano y conseguimos una buena oferta en vuelos y un refugio. Cuando un par de parientes preguntaron si íbamos a Los Cabos, les dije la verdad en un tono plano y tranquilo, no, vamos a esquiar. Parecieron sorprendidos, pero algunos de ellos asintieron como si entendieran más de lo que decían. En las semanas previas a la boda, mi madre se quejó en el chat familiar de cómo yo estaba eligiendo unas vacaciones por encima del gran día de mi hermano, aparentemente perdiendo la ironía por completo. Santiago publicó sobre caminar hacia el altar sin su hermana allí y lo planteó como si yo estuviera abandonando a la familia. Esta vez, sin embargo, no perseguí la narrativa. No me defendí en los comentarios ni envié largas explicaciones a nadie. Hice mi maleta, tomé la mano de mi esposo en el vuelo a Colorado y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, como si finalmente estuviera tratando mi propia vida como algo por lo que valía la pena estar presente. El día de la boda de Santiago en Los Cabos, Alejandro y yo estábamos a mitad de camino de una montaña, subiendo en un telesilla con el sol rebotando en la nieve con tanto brillo que me dolían los ojos. Mi teléfono vibró unas cuantas veces en mi bolsillo, pero no lo revisé de inmediato. Cuando nos detuvimos a tomar chocolate caliente en el refugio, finalmente miré hacia abajo. Mis notificaciones estaban llenas de fotos y publicaciones de parientes, Santiago de pie bajo un arco en la playa, Sofía con un vestido brillante, mis padres con trajes coordinados, todo curado y filtrado. En una foto grupal, había un espacio vacío junto a mi madre. Y uno de mis primos me había enviado un mensaje privado diciendo, siguen diciéndole a la gente que no pudiste venir por el trabajo, pero todos recuerdan lo de Cancún. Me desplacé por la pantalla durante un minuto y luego guardé mi teléfono. No me sentía enojada como antes, solo distante, como si estuviera observando a extraños. Durante los meses siguientes, empezaron a filtrarse fragmentos de lo que realmente sucedió en esa boda y después, a través de los parientes que aún hablaban con ambas partes. Aparentemente, el fin de semana perfecto no había sido tan perfecto. Santiago y Sofía habían discutido más de una vez por dinero, tanto antes como después de la ceremonia. Habían estirado su presupuesto para impresionar a la gente, reservando un complejo hotelero que realmente no podían pagar, mejorando las barras libres y añadiendo extras solo para que se viera bien en las redes sociales. Había rumores de que la mayor parte se financió con tarjetas de crédito y préstamos que mis padres habían firmado como avalistas.
No mucho después de la boda, sus peleas por los gastos se convirtieron en peleas por todo. Santiago seguía obsesionado con viajar, seguía hablando del próximo viaje, del próximo fin de semana con amigos, de la próxima gran compra. Sofía quería pagar la deuda, ahorrar para una casa, tal vez pensar en tener hijos algún día cuando las cosas fueran estables. En cambio, veía a su nuevo esposo trabajar horas locas, agotarse y luego llegar a casa despotricando sobre cómo todos esperaban demasiado de él. En el trabajo, sus números empezaron a bajar. El mismo jefe que solía elogiarlo por su dinamismo empezó a advertirle sobre su actitud y los objetivos no alcanzados. Un primo me contó que se había tomado unos cuantos días libres cuestionables justo después de la boda para extender otra pequeña escapada, y eso no pasó desapercibido. En un año, todo se derrumbó. El matrimonio, ya lleno de resentimiento y tensión financiera, terminó en una separación desordenada. Sofía se mudó, se llevó sus cosas y les dijo a todos los que preguntaban que quería un compañero, no un adolescente crecido que esperaba que su madre lo rescatara para siempre. La empresa para la que trabajaba Santiago lo despidió poco después. Oficialmente, fue por razones de rendimiento, pero todos sabían que su reputación de ser poco confiable y de priorizar constantemente su propia comodidad no lo ayudó. Con la deuda de la boda, los saldos restantes de las tarjetas de crédito de años de viajes y ahora sin ingresos constantes, terminó mudándose de nuevo con mis padres a la Ciudad de México. Mi madre intentó presentarlo como un reinicio temporal, hablando con los parientes sobre cómo él solo necesitaba tiempo para recuperarse, cómo el mercado laboral estaba difícil y cómo la gente no entendía cuánta presión soportaba él. Pero la gente recordaba lo de Cancún. Recordaban lo de Los Cabos. Recordaban la forma en que ella había defendido cada elección egoísta que él hizo e intentó convertir cada consecuencia en una prueba de que el mundo era injusto con él. Lentamente, las invitaciones a reuniones de la familia extendida cesaron, incluso para ella. Los chats grupales se dividieron en otros más pequeños donde ella no estaba presente. Cuando publicaba en Internet sobre la confianza y la lealtad y lo doloroso que es cuando la familia te da la espalda, las secciones de comentarios estaban mayoritariamente en silencio. Mientras tanto, mi vida se movía en la dirección opuesta. El trabajo iba bien. Había dirigido una campaña que funcionó mejor de lo que nadie esperaba y mi jefe me propuso para un ascenso. En casa, Alejandro y yo hablábamos seriamente sobre tener un bebé. Por primera vez, pensé en qué tipo de familia quería que tuviera mi futuro hijo. Y la imagen de mi madre y Santiago sentados en ese apartamento estrecho lleno de resentimiento y negación no encajaba. Cuando supe que estaba embarazada, se lo conté primero a Alejandro, luego a unos pocos amigos cercanos y después a los parientes que me habían apoyado. No se lo dije a mis padres. No fue una decisión impulsiva. Surgió de meses de observar cómo reaccionaban cuando las cosas no giraban en torno a ellos, de darme cuenta de que cada vez que los dejaba entrar sin control, terminaba sufriendo por ello. Elegí guardar esa noticia cerca para protegerla. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por ocultarle algo importante a mi madre. Sentí que finalmente estaba aprendiendo de todo lo que ellos me habían enseñado, solo que no de la manera que ellos pretendían. Cuando nació nuestra hija, Jimena, la habitación se sintió llena, incluso sin mi lado de la familia allí. Alejandro lloró más fuerte que la bebé. Yo reí y lloré con él. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo cercano a la paz pura. Enviamos fotos a las personas que realmente habían estado ahí para nosotros durante el último año, los amigos que habían volado para nuestra boda y los parientes que me habían defendido cuando mi madre y Santiago intentaron reescribir lo sucedido. No envié nada a mis padres. Sabía que si dejaba entrar a mi madre en ese momento, ella encontraría una manera de centrarse en sí misma, de convertir a Jimena en otra herramienta en el juego interminable de culpa y obligación. Así que tomé una decisión diferente. Silenciosamente, sin un gran anuncio, bloqueé a mi madre y a Santiago en todas las plataformas. No más chats grupales. No más publicaciones vagas sobre la lealtad que en realidad eran sobre mí. No más párrafos nocturnos exigiendo que yo arreglara el desastre que ellos crearon. Conservé mi número de teléfono, pero dejé de responder a cualquier cosa que viniera de ellos. Durante los meses posteriores, todavía se filtraron pequeños detalles. Mi padre envió un correo electrónico corto después de enterarse por rumores de que yo había tenido un bebé. Escribió que estaba feliz por mí,
que le encantaría conocer a su nieta algún día y que esperaba que todos pudiéramos dejar atrás el pasado. No hubo mención de la boda a la que faltó, no hubo mención de cómo se había mantenido al margen mientras mi madre elegía unas vacaciones por encima de los votos de su propia hija. Le respondí una vez, agradeciéndole sus amables palabras y diciendo que, en este momento, mi prioridad era proteger a mi familia de más dramas. Le dije que si alguna vez quería una relación real conmigo o con Jimena, tendría que empezar por reconocer lo que realmente sucedió, no fingir que todo fue un malentendido vago. Nunca respondió. Me llegó la información a través de la tía Lucía y mi primo Miguel de que las cosas en casa de mis padres no iban bien. Santiago seguía allí, saltando entre trabajos temporales, culpando a los jefes, a la economía y a la mala suerte, a todo excepto a sus propias decisiones. La deuda de la boda y el estilo de vida en el que había insistido seguían pesando sobre él. Mi madre se quejaba a quien quisiera escucharla de que yo estaba usando a Jimena para castigarla, que me había vuelto fría y que no entendía cómo una hija podía cortar los lazos con su propia madre. Pero cuanto más hablaba, menos quería escucharla la gente. Muchos de nuestros parientes tenían sus propios hijos ahora. Observaron cómo me había tratado a mí, cómo había solapado a Santiago, y decidieron discretamente que no querían esa energía cerca de sus familias tampoco. Las invitaciones cesaron. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Su audiencia disminuyó. Mientras todo eso sucedía, mi vida se estrechó de la mejor manera posible. Mi mundo se convirtió en tomas matutinas, correos electrónicos nocturnos a mi equipo mientras Jimena dormía sobre mi pecho y paseos de fin de semana por Monterrey con un cochecito y un café en la mano. Me uní a un grupo local de madres, volví a hacer senderismo cuando mi cuerpo estuvo listo e incluso empecé a escribir publicaciones cortas en un blog de paternidad sobre los límites y la ruptura de patrones familiares poco saludables. A veces me sorprendía mirando a Jimena y pensando, si dejo entrar a mi madre en su vida exactamente como es ahora, mi hija crecerá pensando que este tipo de trato es normal. Que la culpa y la manipulación son simplemente parte de amar a alguien. Que a algunas personas se les permite lastimarte una y otra vez porque comparten tu ADN. Me negué a transmitir esa lección. Así que me mantuve firme en mi decisión. Sin grandes confrontaciones dramáticas, sin peleas a gritos ni largos discursos. Solo un simple y consistente no. Ellos habían elegido unas vacaciones por encima de mi boda. Habían elegido las apariencias por encima de la responsabilidad. Yo elegí a mi hija, mi matrimonio y mi propia cordura. Y a medida que el ruido de su lado se desvanecía, sucedió algo sorprendente, la vergüenza que había cargado durante años empezó a sentirse más ligera. No me despertaba temiendo el siguiente mensaje ni ensayando explicaciones en mi cabeza. Las personas que me importaban aparecieron, me apoyaron y amaron a mi hija sin condiciones. Una tarde, mientras Jimena dormía la siesta y Alejandro trabajaba en la mesa de la cocina, me di cuenta de que ya no me sentía como la niña que suplicaba a su familia que la viera como alguien importante. Me sentía como una adulta que finalmente había salido de un papel que nunca me correspondió en primer lugar. A la gente le encanta decir que la familia lo es todo. Lo que no te dicen es que a veces proteger tu paz y a tus hijos significa alejarte de las personas que comparten tu apellido. Si alguien puede faltar a tu boda por un viaje y luego exigir asientos en primera fila en tu vida cuando le conviene, tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a establecer límites y mantenerlos. No destruya una familia. Dejé de permitir que una versión rota de familia me destruyera a mí. Y si alguna vez te han hecho sentir culpable para que aceptes menos que el respeto básico porque se supone que la sangre es más espesa que el agua, tal vez necesites escuchar esto también, tienes derecho a elegirte a ti misma.